Empezando con esto, voy a hacer un resumen de todo lo aprendido en el semestre en la materia de textos literarios de la UR Valle Alto. Mi nombre es Adrián Villarreal, estos son los datos que deben de aparecer en el video. Va a ser desde los subgéneros mayores y menores, pasando también por los tipos de narradores. Espero que esto pueda servirle a muchos para que puedan seguir en su aprendizaje en este mundo de la lectura. Esta es la presentación que les tengo preparadas. Como aquí está mi portada, los datos que se requiere de la materia textos literarios. Vamos a empezar rápidamente con los tipos de narradores. Estos van a decirnos cómo el narrador va a relatar una historia. Hay tres, son estos. Aquí en las imágenes vengo con unos ejemplos, pero obviamente hay muchos más. El autodiegético se narra en primera persona, el narrador es el protagonista. Vendrán cosas como yo me levanté de la cama para ir a la escuela, al narrado de yo. El intradiegético se narra en segunda persona. Esto quiere decir que el narrador está presente en la trama, vive experiencias, pero no es el protagonista. Le hará más énfasis a las acciones de otra persona dentro de la historia. Será como por ejemplo, Miguel estaba jugando videojuegos y después se fue al parque a jugar con sus amigos. Y por último el extradiegético, donde el narrador no participa en la trama principal, en ninguna trama de hecho, pero conoce toda la historia y la narra como si ya hubiera pasado todo, o como si estuviera pasando los hechos, pero él no está. Cosas como los personajes se adentraron en el bosque con el propósito de buscar a su amigo perdido, cosas de ese estilo. Esto es importante porque yo considero que es importante conocer estas diferencias, porque esto nos puede permitir identificar contextos y analizar detenidamente lo que el autor nos quiere transmitir. Cuando una persona quiere escribir un cuento, tiene que conocer las reglas básicas de la gramática, donde aquí se encuentran los tipos de narradores. Pues en caso de querer combinar tipos de narradores, que es posible, se tiene que saber entrelazar a los narradores para que no se vuelva confusa la trama. Pasando ahora a los subgéneros mayores, estos son los que nos relatan más la temática que va a tener una historia. Aunque cuando se trata de mayores, hablamos más de la forma en la que es escrita en cuanto a extensión y argumentación. Aquí tenemos dos, el cuento y la novela. Las características del cuento es que es breve, o sea, pequeño, se escribe en prosa, combina hechos imaginarios y aspectos de la realidad o puede ser de cualquier tipo. La argumentación sencilla quiere decir también que no es difícil entender el mensaje del autor y tiene pocos personajes de cualquier tipo. Y la novela es un poco parecida pero con algunas diferencias. Para empezar, que esta es extensa, puede abarcar incluso más de un libro, también escrito en prosa, y aquí se ponen a varios personajes donde se les da desarrollo a través de la historia. Y su argumentación es más difícil. Se tiene que pensar y analizar más qué nos quiere decir el autor, incluso con las pistas que puede dejar a través de la historia. La estructura de ambas es simple: introducción, un inicio, un desarrollo, un clímax. En el caso de la novela, cuando se refiere a clímax en ambos, quiere decir a momentos importantes en la historia y un final. Esto es importante porque cuando una persona se quiere entrar al mundo de la lectura, lo más importante es que le guste. Para gustos hay colores, así que una persona tiene que saber que le gusta, si cuentos largos y difíciles o los cortos o sencillos de comprender. Y una vez que ya determine qué tipo de cuento les gusta, ahora pasamos a los subgéneros menores. Aquí sí ya trata más de las temáticas que toma alguna historia en concreto. Tenemos cuatro. La fábula, que es una narración breve y concisa de pocos personajes. Principalmente son animales y se comportan como humanos. Eso quiere decir que tienen conciencia de sus acciones. Y el propósito de una fábula es darnos una enseñanza, una moraleja de acciones que no debemos de cometer si queremos evitar consecuencias negativas. El mito. Estas son narraciones sagradas de alguna cultura cuyos personajes son personas con poderes divinos y normalmente nos relata la vida de estos seres divinos. Contrario al mito, una leyenda no es tanto de una cultura enorme, es más de un pueblo,
y son narraciones que se transmiten de generación en generación, donde hechos sobrenaturales intervienen con la realidad. Eso quiere decir que una leyenda le puede dar una explicación a cosas que no se entienden en alguna cultura. Y para terminar, una epopeya es una narración histórica y legendaria protagonizada por héroes y guerreros con atributos divinos, y busca relatar batallas de forma épica y emocionante. Esto es importante porque, como ya había dicho, la lectura debe de gustarle a la persona que se quiere empezar a sumergir en este mundo. Tenemos desde mitos, leyendas, todo eso que se puede empezar con una argumentación sencilla o hasta muy difícil, teniendo un vocabulario muy extenso. Este trabajo fue de tercer semestre de preparatoria y mi conclusión es esta. Este semestre tuve un aprendizaje sobre el mundo de la lectura como nunca lo había tenido antes. Esto es completamente cierto, desde las diferentes formas de narrar hasta las diferencias entre subgéneros. Esto me expandió mi conocimiento. Si bien sé que esto es apenas el inicio hacia un mundo mucho más grande como lo es la lectura, espero que este resumen sirva a los demás lectores para inspirarse a leer más y más, así como me pasó a mí. Aquí está la referencia del libro donde saqué toda la información, igualmente lo dejaré en la descripción por si alguien quiere profundizar más en esto. Muchas gracias a todos.